¿Qué trae para ti el amor en un futuro próximo? ¿Tienes pareja? ¿No? ¿Tienes ganas de enamorarte? Hola, mi flor de luz, ¿cómo estás? Espero y deseo que pero que muy bien. Te doy la bienvenida de nuevo al canal. Para los que todavía no me conocéis, soy Carmen María. Hoy le vamos a preguntar a las cartas precisamente eso, ¿qué viene para ti en el amor? En un futuro próximo, ¿qué trae el amor para ti? ¿Tienes ganas de enamorarte y vivir esa ilusión y sentir la energía que hace que nada sea imposible para ti? Pues quédate y vamos a descubrirlo juntos. Vamos a ver el mensaje que tienen las cartas hoy para ti. Comenzamos. Bueno, mi flor de luz, vamos a cargar las cartas de energía positiva. Bueno, vamos a preguntarle al tarot qué viene para ti en el amor en un futuro próximo. Vas a tener también el mensaje consejo de las diosas y el mensaje consejo del oráculo de la sabiduría. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué viene para ti en el amor en un futuro próximo? ¿Qué viene para ti en el amor en un futuro próximo? ¿Qué viene para ti en el amor en un futuro próximo? Bueno, voy a hacer como siempre 2 montones. Vamos a ver. Esto por aquí lo quitamos. Vamos a poner las cartas bien colocadas. Así. Sobre la primera opción del primer montón voy a poner este búho plateado. Y sobre la segunda opción, este búho de color rosa. Ahora, como te digo siempre, si es necesario, pausa el vídeo para ver con cuál de ellos vibra y conecta tu corazón. Si te sientes atraído o atraída por las dos opciones, es porque seguramente parte del consejo también es para ti. Bueno, te dejo para que te relajes, para que respires, para que conectes con esa personita, con el mensaje que tú quieres recibir, lo que tú quieres sentir, lo que tú quieres atraer, y a ver en cuál de ellos es donde tú percibes que está el mensaje que es para ti. Si la opción con la que ha conectado tu corazón es el búho de color plata, vamos a ver las cartas que han salido para ti. Vamos a ver. El 6 de espadas, la sota de oros, el 4 de bastos, el papa. Vamos a ver, ponerlas así, que se vean bien. La carta del mundo, el 7 de espadas y la reina de copas. Bueno, voy a apartar esto por aquí y las ponemos así para que las veas bien. Así. La carta central, este 6 de espadas, te dice, a ver, lo pongo así que lo veas bien, que estás recuperado o recuperada de una situación dolorosa del pasado. Puede ser una relación fallida que te ha hecho sufrir porque no entendías por qué te estaba pasando eso a ti. Y precisamente ahora tu corazón está recuperando la fuerza que tu mente con pensamientos dolorosos le quitó. Pero ahora estás listo, lista para continuar. Él o ella no son únicos en el mundo y ahora lo ves. Y todo gracias a esta sota de oros, una personita que no hace mucho has conocido y con sus detalles y atención, su forma de escucharte y hablarte se ha colado en tu corazón y has decidido aceptar esa nueva oportunidad que la vida ha puesto ante ti. Qué bonito, mira. La carta del 4 de bastos te dice, te anima, pues en un futuro no lejano vas a tener una celebración y lo vas a pasar muy bien, puede ser familiar o con amigos o amigas, donde vas a conocer su entorno o él o ella el tuyo. El caso es que te vas a sentir muy bien y lo vas a disfrutar. Mira, la carta del Papa
Te dice que lo que compartes con esa persona es muy importante para ti, son valores, tradiciones, es una persona fiel que da a tu vida paz, tranquilidad, porque buscáis lo mismo en una relación. Pero la carta del mundo es una señal de alerta en esta posición. Te dice que todavía no has cerrado la herida que tu pareja anterior te dejó. Y sin ese cierre de ciclo tan necesario, esta relación puede tener dificultades para avanzar. Debes sanar y dejar atrás el pasado para comenzar de nuevo, ligero, ligera de equipaje. Mira, como la carta te muestra. ¿Ves? Comienza una nueva vida, un cierre de ciclo, deja lo antiguo atrás. Está equilibrado lo positivo y lo negativo que ha vivido en su vida, lo ha asumido y da el paso definitivo a comenzar una nueva vida. Eso trae esta carta para ti. Mira, el 7 de espadas es el consejo de tus guías y va unido con lo que te sucede con el mundo, ¿vale? Mira. Va unido con lo que te sucede con esta carta. Te dicen, deja de pensar que esta persona es como la anterior, no te fías, no crees que lo que te dice o hace sea así de verdad, que un amor tan bueno y perfecto para ti no existe. Y vas buscando a ver dónde puedes encontrar el fallo, a ver dónde está la mentira, dónde te está engañando. Y tus guías con esta carta es como un toque de atención para que dejes de pensar así y disfrutes el momento. Qué bonito, qué bonito. Mira, en tu entorno, la reina de copas te dice que hay una persona muy especial que te arropa y te escucha. Esta reina de copas puede ser tu madre, una hermana o una amiga fiel en la que confías y a la que se lo cuentas todo. Tienes que estar muy contento, muy contenta porque ha entrado en tu vida un amor que está comenzando y es muy bonito. Tienes a una persona fiel en quien confiar, que te arropa y da cariño para terminar de sanar y dar paso libre del pasado a esta nueva relación. Qué mensaje más bonito y qué lectura más bonita. Espero que la lectura te haya gustado, que resuene contigo y que puedas sacar de ella pues el máximo partido. Ya sabes que la lectura es general, pero siempre hay algo que puedes aplicar a tu vida. Decirte también que si quieres centrarte más en tu caso en especial, pues en la cajita de descripción del vídeo te dejo los datos pues, para poder conectar conmigo y poder agendar una cita. Bueno, vamos a ver ahora qué mensaje, consejo traen para ti las diosas. Vamos a ver. Tara verde. Empieza a delegar. Pide a otros, incluyéndome a mí, que te ayuden en vez de tratar de hacerlo todo sola o solo. Es momento de descansar, de pedir ayuda, si te cuesta seguir adelante, porque lo estás llevando todo tú sola, tú solo, esto ya puede ser más en el plano personal. Cómo te tomas tú la vida, las cosas que haces, tu trabajo, tu comportamiento, tu forma de comportarte con tu familia, con tus amigos. Seguramente que eres una persona que le gusta cuidar de todos, que le gusta ayudar a todos y a todo no se puede llegar siempre. Entonces te dice, empieza a delegar, ¿vale? Tú necesitas sanar, necesitas sanación. Entonces deja de ocuparte de los demás y empieza a ocuparte de ti, ¿vale? Para poder sanar y vivir esta relación plenamente. Por eso te dice, pide ayuda a otros, incluyéndome a mí. Puedes pedirle ayuda a Tara Verde, ¿vale? Tienes que en un sitio tranquilo, acallar tu mente, ponerte a meditar, sentir como la luz verde te envuelve y entonces le pides ayuda para que te dé descanso, para que te dé descanso a esa mente, a eso que tú estás llevando hacia adelante y que, bueno, ya lleva mucho tiempo y ya ha llegado el momento de que otros también te ayuden. Qué bonito y qué carta da paz. O sea, tengo esta carta en las manos y lo que siento en estos momentos es una inmensa paz. Y yo espero que tú también. Si tú tienes una mochila con la que vas cargando desde hace muchos años, pues porque lo sientes así, porque eres una persona que ayuda y que sin que le pidan ayuda siempre está ahí.
¿vale? Y entonces te están diciendo, bueno, ya ha llegado el momento de tener sitios donde tú poder encontrarte contigo mismo, contigo misma y pensar solamente en ti. Qué bonita lectura, qué bonita carta. Espero realmente que te esté gustando. Vamos a ver ahora el oráculo de la sabiduría. ¿Qué mensaje trae para ti? Vamos a ver qué mensaje, consejo trae para ti. Vamos a ver. El observador. Qué bonita carta. Ha llegado el momento de observar, de darte cuenta de todo lo bonito que hay a tu alrededor, ¿vale? Es lo que decíamos antes, te has estado centrando en los demás, en ayudar a los demás y no te has dado cuenta, no te has parado a ver lo maravilloso que es la vida, lo maravilloso que es el mundo, la naturaleza, todo lo que hay a tu alrededor, de lo que puedes disfrutar y de lo que puedes aprender. Qué bonita carta y qué bonita lectura, y sobre todo te dice observa, porque muchas veces te has estado centrando en lo negativo, en lo que te ha sucedido, y cuando a una persona le sucede algo negativo, se da cuenta, se fija en lo negativo que le suceden a otras personas, porque la energía es atracción y tú atraes los pensamientos, lo que tú sientes, atraes a otras personas que están igual que tú. Entonces te están diciendo, bueno, párate, observa que hay cosas muy bonitas a tu alrededor. Mira, él está mirando la luna, las estrellas. La luna sabes que cambia, que tiene sus fases y cambia, nunca está igual. Entonces tu vida también va a mejorar y va a cambiar, nunca va a estar igual. Hay altos, hay bajos, pero la vida es cíclica igual que todo. Y ahora ha llegado el momento, es tu momento, es el momento de vivir, de disfrutar, de estar en el momento presente, centrado, centrada en ti. Qué bonita carta, qué bonita lectura. Espero y deseo realmente que la lectura te haya gustado y decirte que te suscribas a mi canal, que le des a las notificaciones y a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo. Y si ya te has suscrito, pues gracias por la suscripción, por los comentarios y sobre todo pues por estar aquí conmigo acompañándome viendo el vídeo. Si la opción con la que ha conectado tu corazón es este búho de color rosa, vamos a ver las cartas que salen para ti. El 8 de oros o pentáculos. El 4 de espadas. El 3 de copas. El as de bastos. El 9 de bastos. La carta del 3 de oros o pentáculos y la sota de copas. Las pongo así para que las veas bien. Así. Mira, la carta central, el 8 de oros o pentáculos, nos dice que has hecho y sigues haciendo un trabajo muy grande para encontrarte bien a nivel físico y mental. Has logrado centrarte en ti y en todo lo que necesitas para estar bien, ya que vienes de una situación en la que tuviste que pasar tiempo alejada de todo y de todos, para poder recuperar lo más importante, tu salud, sobre todo a nivel mental. Mira, la carta del 4 de espadas así nos lo dice, ¿vale? Y nos dice también que eres un campeón, una campeona, que has tomado la decisión más acertada y más difícil, que es mirar por ti mismo, por ti misma, ¿vale? Esto también nos indica pues que has debido pasar por una relación que te creó mucho sufrimiento, pero decidiste, como te he dicho, lo más complicado y lo más acertado también para ti, alejarte de él o ella y del entorno y las circunstancias para centrarte solo y únicamente en ti, en tu recuperación. Mira, en un futuro no lejano, con el 3 de copas, vuelves a retomar tu vida social, a salir, a pasarlo bien con un grupo de amigos o amigas donde te encuentras muy a gusto. El as de bastos, te lo pongo así para que lo veas bien, así, muestra una oportunidad que llega a ti para ser feliz. El amor llama de nuevo a tu puerta, la atracción, ese primer contacto del principio, pero mira, la carta del 9 de bastos dice que todavía no te sientes preparado o preparada para comenzar a conocer a otra persona en el plano sentimental, claro. Y te vas a refugiar en tu círculo de amistades, aquí, en el 3 de copas, ¿vale? Porque además te vas a sentir protegido, protegida, y vas a ver cómo tus amistades te van a ayudar para que te suba la autoestima y estés receptivo, receptiva a este as de bastos. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir.
Vamos a ponerlas bien. Así. Así, para que las puedas ir viendo bien. Cuando eres feliz porque te encuentras bien, la energía del amor entra con más fuerza en tu vida. Y eso es lo que te va a pasar a ti. Tus guías, con la carta del 3 de Pentáculos, te dicen que no dejes de acudir a tus revisiones médicas, a retiros espirituales o a lo que sea que hayas hecho o que te haya ayudado a salir de esa complicada etapa que has vivido a nivel de salud. Y con la sota de copas, esta carta te dice que tu familia te ve de nuevo con ese brillo en la mirada que te da la ilusión y la inocencia del amor, pero quieren que esta vez vayas con la madurez que te ha dado lo que has vivido hasta ahora, ¿vale? Esa madurez que te ha hecho ser más fuerte y lograr pues salir de esa situación tan complicada en la que estabas, ¿vale? Con este 4 de espadas, la situación por la que has pasado ha sido muy complicada a nivel de salud, y lo que nos dice es que has sido un campeón, una campeona, y que en estos momentos, pues mira, estás disfrutando ya en un futuro no lejano, vas a comenzar a disfrutar pues con tus amistades, con tus amigos, con tus amigas, que siempre están ahí apoyándote y te van a ayudar para que este nuevo amor entre en tu vida y estés receptivo o receptiva a él. Bueno, espero que la lectura te esté gustando. Ya sabes que la lectura es general, pero siempre hay algo que puedes aplicar a tu vida y yo espero que así sea. Si quieres consultar tu caso en concreto, pues en la cajita de la descripción del vídeo te dejo los datos pues, para que puedas contactar conmigo si así lo deseas para concretar para agendar una cita. ¿Qué mensaje consejo traen para ti las diosas? Vamos a ver qué carta sale para ti. Atenea. Sabiduría interior. Sabes qué hacer, confía en tu sabiduría interior y da los pasos apropiados sin demora. Todo lo que te ha sucedido te ha hecho madurar a nivel interno, a ser más fuerte, a darte cuenta de que eres una persona con una fortaleza muy grande, con una sabiduría y con una mente que, aunque lo has pasado mal, tienes una mente, eres muy fuerte a nivel mental, ¿vale? Sí que es cierto que lo has pasado mal porque no te esperabas lo sucedido, y a veces pues cuando las cosas nos vienen de nuevas, que es la primera vez que nos sucede algo en la vida, puede ser a nivel de familia, a nivel de amor, a nivel de trabajo, pues al principio no te esperas las cosas y lo pasas mal, pero luego lo vas asimilando y te vas dando cuenta de que lo vas superando, de que tienes la fortaleza para aprender de esa situación y tirar hacia adelante. Qué bonita carta te ha salido, mira, es preciosa. Aquí está el búho con la luna y es como, no sé, como una especie de manantial de luz que la envuelve, ¿no? Es una montaña, parece una montaña, pero al final ese manantial de luz la está haciendo más fuerte, como te ha hecho a ti todo lo que te ha sucedido. Qué bonito, qué bonita lectura. Vamos a ver ahora el mensaje consejo que trae para ti el oráculo de la energía. Si te está gustando el vídeo y no te has suscrito a mi canal, pues suscríbete, dale a las notificaciones y a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo, y si ya te has suscrito, 1.000.000 de gracias. Gracias por la suscripción, por los comentarios y sobre todo por estar aquí acompañándome viendo el vídeo. Bueno, a ver qué consejo trae para ti el oráculo de la sabiduría. Tic-tac, tic-tac. Mira, esto lo que quiere decir es que el tiempo pasa, pero no te tiene que importar, ¿vale? No te tiene que importar. Lo importante es que tú estés bien, es la energía primordial, la energía de sentirte bien, la energía del amor. Cuando una persona se enamora, está feliz, está pletórica y para él o para ella no existe el tiempo. Pues esto es lo que te está diciendo. Si tú en un estado de enamoramiento, en un estado de felicidad, para ti el tiempo no existe, tienes que estar en ese estado emocional siempre. Muchas veces buscamos esa emoción pues cuando nos enamoramos de alguien, pero principalmente tenemos que estar enamoradas de nosotros, de nosotras mismas y de la vida y de todo lo que nos rodea, y darle a cada momento su tiempo, ir sin prisas y disfrutar el aquí y el ahora, el momento presente. Qué bonito. Mira, el reloj se lo está llevando, el aire se lo está llevando un globo. Por eso te dice, el tiempo está en tus manos, déjalo
fluir, déjalo escapar, ¿vale? No estés siempre pendiente ni de los minutos, ni de las horas, ni de los meses, ni de los años. Simplemente ni lo que ha pasado ni lo que va a pasar, sino el aquí y el ahora. Cómo te sientes cuando estás descansando, descansa. Cuando tienes que trabajar, trabaja. Cuando tienes que salir, sal. Cuando tienes que compartir tu tiempo con otra persona, compártelo. Puede ser con un familiar, no sé, con familiares que nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos. Disfruta de tu tiempo, con amistades, con todo lo que tienes a tu alrededor, con un paseo por un parque, mirando, deteniéndote y mirando a un pájaro, a un gato, a un perro, a un animal o a una persona o a un bebé que despierta en ti esa ternura. Y recuerda, ilumina tu camino y deja huella para que quien se cruce contigo siempre se lleve una buena impresión de ti. Brilla mi girasol, mi flor de luz. Bendiciones infinitas de luz para ti, para todos.